Buenos días, hoy vamos a ver objetos, propiedades y métodos. Los objetos son colecciones de variables que se agrupan en un elemento estructurado que llamamos objeto. Las variables se denominan propiedades. Por eso, la representación gráfica que teníamos de representar árboles separados pasamos a representarlos como un único árbol, que incluye muchas propiedades, que son variables, con valores agrupados, que son relativos a un mismo elemento. La propiedad es un par nombre-valor, que es básicamente la variable, digamos cada ramita de estas del árbol, donde todos los nombres de propiedades dentro de un mismo objeto, deben ser diferentes. Los objetos se definen habitualmente con el literal de objeto, que tiene esta sintaxis de aquí. Empieza por paréntesis cursivo, luego vienen tantos pares nombre-valor separados por coma como queramos poner, y acaba con paréntesis cursivo de cierre. Como en el ejemplo este de aquí, donde queremos agrupar dos strings que son información relativa a una película, a la película Avatar, donde pues, el título sería Avatar y el director sería James Cameron. Al agruparlo todo en un objeto como este que tenemos aquí, digamos que tiene estos dos elementos, título Avatar y director James Cameron, lo que tenemos pues es un elemento estructurado y agrupado donde se sabe que toda la información que hemos metido se refiere a un mismo tema o a un mismo elemento. Las propiedades se pueden acceder utilizando la notación punto, el operador punto, que es este de aquí. Si nosotros ponemos un objeto y tenemos un objeto punto propiedad, lo que tenemos es una expresión que nos devuelve el valor de esa propiedad de ese objeto. Como por ejemplo aquí. Nosotros tenemos, digamos, en la variable película, hemos introducido este objeto. Tendremos, hemos construido esto de aquí, una película que tiene dos elementos, título Avatar y director James Cameron. Si queremos obtener el título, pues lo referenciamos por película.título, que nos devuelve Avatar. Si queremos obtener el director, película.director, que nos devuelve James Cameron. Si quisiéramos obtener o acceder a una propiedad que no existe, porque aquí no hay ninguna propiedad de nombre-fecha, pusiéramos película.fecha, esto se evaluaría a un define, porque esa propiedad no está definida, no existe. Al operador, digamos, el operador punto no se puede aplicar a un defined o a null, porque provoca error de ejecución. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque el programa se interrumpiría y dejaría de hacer nada útil. Nunca podemos aplicar el operador punto a un objeto nulo o al valor undefined. Recuérdenlo. La notación punto, además, solo acepta nombres de propiedades que sean igual a los nombres de variables correctamente construidos, como esto de aquí, la A, subrayado method o $1. Mientras que, en cambio, si pusiésemos cuadradillo 43 o interrogación a igual a 1, pues estos obviamente son erróneos y nos daría error sintáctico, el programa también se interrumpiría. Las propiedades se pueden acceder también con la notación array, que es básicamente aplicar al objeto los dos paréntesis cuadrados, metiendo el nombre de la propiedad entre comillas, como un literal de string, tal y como tenemos aquí. Esto es exactamente equivalente a esto de aquí. Bueno, tiene algunas pequeñas diferencias porque es más genérico el acceso como array, como veremos. En este ejemplo de aquí, que es el anterior, nosotros podemos acceder a cualquier elemento pues, con la notación array, siguiendo esta sintaxis, que es equivalente a esta de aquí. La notación array es más general en el sentido que permite utilizar strings arbitrarios como nombre, es decir, podemos acceder a nombres de propiedades que tengan, por ejemplo, un blanco entre medias. Esto no es correcto en la sintaxis de variables, de nombres de variables, por eso no se podría generar con la notación punto, acceder con la notación punto. Incluso podríamos tener un string vacío, o un string que es un nombre absolutamente incorrecto como este de aquí. Para construir objetos que tengan nombres raros, como estos de aquí, que bueno, no conviene hacerlo, pero si en algún caso es absolutamente necesario, pues accederemos así, y los podemos construir con el constructor, con el literal de objetos, que es el constructor de array por defecto, pero introduciendo los nombres de propiedades como string. Los nombres de propiedades pueden ser o propiedades, nombres de propiedades correctos o strings correctos. Por lo tanto, aquí sí que podríamos meter el director, podríamos meter el string vacío o podríamos meter el tanto por 143. Si metemos aquí, si ponemos aquí el string. Esto, ya digo, no se debe hacer,
pero es posible hacerlo por si alguna vez es estrictamente necesario. La notación array tiene una ventaja muy importante y es que permite manejar los nombres de propiedades como variables, ya que, bueno, pues van a ser variables que contengan el nombre de la propiedad como un string y entonces podremos acceder. Esto no es posible con la notación punto. Si nosotros tenemos la variable x igual a título avatar James Cameron, x.título nos devuelve avatar, digamos, y x, notación array título, nos devuelve avatar también. Pero si metemos el string título en una variable p, solo podemos acceder a través de esta variable utilizando la notación array tal y como hacemos aquí. X, notación array p, nos devuelve avatar. Si pusiésemos x.p, digamos, como x no tiene ninguna propiedad en nombre p, nos diría que está indefinido. Aquí vuelvo a recordarles cómo pueden utilizar la consola JavaScript de Firefox si alguna vez tienen problema con alguna expresión y quieren resolverla. Este ejemplo ya es un poco más completo que el anterior porque muestra dos instrucciones. Bueno, primero tendrían, por supuesto, que desplegar aquí, digamos, las herramientas, seleccionar en Web Developer el Web Console, hacer clic y les aparecería aquí abajo, digamos, la consola JavaScript. Después podrían ir metiendo aquí las expresiones. Aquí hemos metido primero la definición de la variable fruta 3 peras y kiwis 7, fresas 5. Una vez metido esto, si nosotros evaluamos aquí esta expresión, que la hemos metido aquí, también, y hemos dado a retorno para ejecutar, nos diría a cuánto se evalúa que fruta.peras pues sería, en este caso, 3, que es el número de peras que hemos metido en este objeto de aquí. Bueno, les lo recuerdo por si tienen algún problema en el test, pero también les recuerdo y les trato de convencer de que no hagan todo directamente, primero intenten deducirlo ustedes para irse familiarizando con las expresiones de camino, pero si no pueden, pues así podrían encontrar el resultado de una forma más automática. Bueno, vamos a ver ahora un concepto asociado a los objetos que es muy importante, que es el de clases y herencia. Todos los objetos de JavaScript, como ya hemos dicho, pertenecen a la clase Object. JavaScript posee además otras clases predefinidas. Todas ellas derivan de Object. Ya hemos visto algunas, como las fechas, la clase Date, la clase Number, de todos los números, la clase String, la clase que, digamos, Number no es de todos los números, de los envoltorios de todos los números, String, los envoltorios de todos los strings, Array de todos los arrays, Function de todas las funciones. Aquí tienen más información, si quieren ver cómo están estructuradas de una forma un poco más precisa. Un aspecto importante es que un objeto hereda los métodos y propiedades de su clase. Los métodos que hemos aplicado en objetos son métodos que se heredan de la clase. Entonces, un método es una función, es una operación, una función que es invocable sobre un objeto con la notación punto, como ya hemos visto, donde, bueno, pues sobre el objeto se invoca el método con su nombre y pasándole unos parámetros con el operador paréntesis. Todas las clases además tienen un constructor con el nombre de la clase que permite generar un objeto utilizando el operador new, como por ejemplo newObject, que genera un objeto vacío que es exactamente igual a lo que representa este literal de aquí, los dos paréntesis cursivos sin nada entre medias. Por lo tanto, todos los objetos van a heredar métodos de su clase y esos objetos los podemos utilizar sin más. Por ejemplo, esto se ilustra muy bien con la clase Date, que hereda un toString que se aplica aquí para transformar pues, una fecha que hemos obtenido con newDate en el string equivalente. Cuando nosotros publicamos una newDate, directamente se aplica toString. Aquí lo hemos puesto explícitamente, pero normalmente no haría falta. Si no se pone toString, también aparece este string, porque JavaScript en la conversión a string que hace automática, pues lo aplica automáticamente. Si quisiéramos tener el día asociado, getDay, pues aplicaríamos el método getDay, getFullYear, getHours, getMinutes. Aquí hemos obtenido de este date con getHours las horas, que es 12, que es este 12 de aquí. GetMinutes obtenemos los minutos, 34, que era el valor del reloj en ese momento, el de los minutos. Y 36 segundos que lo obtenemos con getSeconds. Como se ve, digamos, el heredar métodos es muy útil. Si construimos un objeto, tenemos los métodos disponibles para aplicarlo según necesitemos.
Sobre un objeto solo se pueden invocar los métodos que están definidos para él, que son los métodos que hereda o los que se definen explícitamente, que veremos cómo se hace en la transparencia siguiente. Si no se aplica un método que sea invocable sobre ese objeto porque lo ha heredado o se ha definido sobre él, se provoca un error de ejecución y el programa se aborta, deja de ejecutarse y deja de hacer cosas útiles. ¿Cómo definimos un nuevo método en un objeto? Pues lo hacemos definiendo una propiedad al que le asignamos un literal de función, que va a ser el método. En el literal de función podemos acceder a las propiedades de ese objeto a través de la palabra reservada this. Si ponemos this.título, estamos accediendo a la propiedad título de ese objeto, y si ponemos this.director, como ponemos aquí, pues accedemos a la propiedad director. Entonces, si nosotros definimos este método resumen, que es una función que no tiene parámetros, que simplemente retorna el director de thisTítulo es thisDirector, es decir, nos genera un resumen, pues si aplicásemos película.resumen, digamos, tendríamos el director de Avatar es James Cameron. Este método que hemos definido sobre el objeto película, este que hemos guardado aquí, solo existe para este objeto, no para todos los de su clase. Los demás elementos de su clase no lo tendrán, porque este es algo con lo que hemos enriquecido este objeto. Entonces hay que tener en cuenta que los objetos heredados pertenecen a todos los elementos de la clase y los objetos definidos solo al objeto en el que se ha definido o a los que se hayan clonado o derivado de él de alguna forma, que es posible, pero que no vamos a ver aquí. Para acabar vamos a ver algunas clases predefinidas, simplemente a repasarlas. La clase Object, ya lo hemos visto, se construye con estos literales, la clase Array con el literal de Array, que son los paréntesis cuadrados, la clase Date con NewDate, las funciones con literales de función, las expresiones regulares, que no hemos visto aquí, las operaciones matemáticas, que ya hemos visto, y las clases, digamos, que envuelven a los números, a los strings y a los booleanos, que son estos envoltorios que nos permiten aplicar sus números. Y con este repaso de las clases acabamos este tema. Muchas gracias.